juntos y eso alegra mucho mi corazón. En esta mañana quiero que prepares tu mente, tu Biblia, tus notas, si es que te gusta hacerlo, o simplemente presta toda la atención posible a lo que nos van a compartir en esta mañana. En esta mañana tengo el privilegio, el honor de presentarles a Carlos, que es quien dirige la alabanza y nos dirige a nosotros en adoración, y lo desafié a él a que nos compartiera la palabra de Dios en esta mañana, así que estoy muy ansioso, muy hambriento y muy dispuesto a aprender lo que Dios tiene para nosotros. Un aplauso al Señor por él. Y ahora sí, te voy a pedir que estires tu manito para acá y lo vamos a bendecir y le vamos a pedir a Dios que lo use como siempre lo hace, pero ahora a través de la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana como familia bendecimos a Carlos, reconocemos sus talentos, sus dones, reconocemos su llamado y te rogamos que la tranquilidad, el sosiego, la quietud del alma reine sobre él mientras nos comparte lo que tú has puesto en su corazón de antemano. Háblanos por tu palabra como siempre lo haces en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia muy entusiasmada dice amén. Carlos, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Es mi placer estar nuevamente con ustedes hoy. La historia de José es una que tiene muchos desafíos y a la vez muchos ánimos. Y antes de empezar, quería compartir con ustedes unos datos interesantes de José. La primera es que José a la misma vez fue el hijo 11 de Jacob, o sea, fue el número 11, y a la misma vez fue el hijo primogénito con su esposa más amada, Raquel. ¿Sí? ¿Me oyeron correcta? Jacob tuvo dos esposas, una amó más que la otra. Así como ven, hermanos, esas cosas pasan aún en las mejores familias. El nombre de José quiere decir Dios dará aumento. El tercer dato interesante que tengo para nosotros es que Jesús se considera por mucha gente de la comunidad teóloga ser un tipo de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que José fue una persona que representó a Jesús, o en una forma podemos decir que su vida fue un acto profético de qué es lo que llegaría a ser Jesús. Por ejemplo, podemos ver que David también fue un tipo de Jesús, en que él venció el pecado, venció el Goliat. En muchas formas él fue un tipo de Jesús. También podemos ver a Josué, que él también fue un tipo de Jesús, en que trajo su pueblo de la oscuridad a la tierra prometida. José es un tipo de Jesús en el hecho que él sufrió injustamente por sus hermanos y finalmente él terminó salvando a esas personas que al final lo rechazaron. Un dato también adicional interesante de José es que es uno de los únicos personajes en la Biblia, otro ejemplo sería Daniel y Jesús mismo, de cual la Biblia nunca nombra un pecado. Eso no quiere decir que José nunca pecó. La Biblia nos dice muy claro que todos hemos pecado y todos caemos cortos de la gloria de Dios. Pero José es una persona interesante en el hecho que de él nunca se nombra un pecado. Y leyendo la historia de José me identifiqué en muchas formas. Yo me identifiqué en ser soñador. Mis amigos que me acompañan aquí hoy en la tarde les pueden decir que Carlos está presente, pero nunca está presente. Me dicen a cada rato, Carlos, ¿podrías estar aquí, por favor? Mi mente siempre está en los galaxias, en todo lugar, menos aquí enfrente mío. Me encanta ver cosas que aún no son. Me identifiqué con José en el hecho que yo también he sufrido traición. Yo sé lo que es amar, entregarme completamente a una persona y que eso no sea correspondido, como muchos de ustedes de repente han experimentado. Y a la vez yo me sentí identificado con José en el hecho que yo también he estado en prisiones. Ahora, eso no quiere decir que yo he cometido un delito, así. Julián, por favor, cálmate. Eso quiere decir que yo aún he estado en una prisión que yo la nombro
el tiempo en que yo pasé por depresión. Y cualquier persona que ha pasado por depresión puede estar de acuerdo conmigo, porque se siente como nunca vas a salir de ahí, no puedes salir de tu cama, no puedes hacer absolutamente nada, ya no tienes placer en las cosas que antes tenías mucho placer haciendo. Y a la vez, igual como José, me siento identificado en que el Señor me rescató a mí de mi prisión. Y me identifico con todas esas cosas, pero me llego a desesperarme cuando yo veo que a la misma vez, por más que me identifico con ser soñador, me identifico con ha sufrido traiciones, he estado en prisiones, he sido liberado de mis prisiones, yo he caído demasiado corto cuando veo la fidelidad que José tuvo cuando él estaba en su prisión. Podemos ver que José en su prisión evitó, incluso huyó del pecado. Podemos ver que José confió en Dios y también podemos ver que José no se cansó de seguir al Señor y aún en su prisión, él fue una esperanza para los demás. Entonces, en ese tiempo, cuando yo andaba pensando en esas cosas, me puse a pedir al Señor, Señor, ¿qué mensaje podría yo tener para tu pueblo? Señor, si tu palabra dice en el libro de Santiago, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Qué podría yo darle a tu pueblo de este mensaje? Lo interesante es que últimamente el Señor me habla a mí en acento argentino. Él dice, che, pará, vos no sos el que tiene el mensaje. Y hasta me dice así el Señor. Y es cierto, porque el mensaje que tengo para ustedes hoy no es que yo tenga un mensaje para ustedes, sino que el mensaje que yo tengo es que yo soy uno de ustedes. Yo soy uno de ustedes en el hecho que yo soy estudiante de la Biblia, como muchos de ustedes. Yo soy discípulo de Jesús. Yo soy pecador. Pero a la vez yo soy un hijo sentado en la mesa del Padre. Y yo necesito cada día más y más de la gracia de Dios. Así que este mensaje es un mensaje que no es necesariamente un mensaje de Carlos a la iglesia de Bridge, sino que es un mensaje que Dios tiene para nosotros. Y estoy convencido de esto y por eso les pido sus oraciones. ¿Por qué? Porque este mensaje es difícil. Ese mensaje nomás puede ser aceptado y recibido con el poder del Espíritu Santo. Y digo eso porque el mensaje que el Señor tiene para nosotros esta tarde es un mensaje que va en contra de todo lo que tenemos en nuestra naturaleza. Los científicos dicen que en el cerebro humano, todo lo que hagamos nosotros, cualquier acción que tomemos, de alguna forma u otra, es para preservación propia o preservación de la especie humana. Entonces, lo que yo quiero hablar con ustedes hoy va en contra de nuestra misma naturaleza. Porque al final de todo, este mensaje, este pasaje de la Biblia, esa porción que es la prisión, esa historia de Jesús está para enseñarnos cómo sufrir. Cualquiera dirá, pero yo soy cristiano, se supone que yo no debo de sufrir. La Biblia dice que yo tengo todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dice la Biblia que a mí, la Biblia se me manda, regocijaos, otra vez digo regocijaos, y a la misma vez la Biblia dice que tengo que sufrir. Como muchas cosas en la Biblia, hay dos mensajes que se oyen opuestos, pero realmente son los dos verdaderos. Por ejemplo, Dios es tres y a la misma vez Dios es uno. Podemos ver que Dios es un león rugiente que salva a su pueblo, pero también Dios es un cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Nosotros somos pecadores, pero a la misma vez la Biblia nos llama justos. Somos llamados a regocijar
y a la vez somos llamados para sufrir. Y incluso, aunque seamos llamados para sufrir, la Biblia nos advierte que ninguna persona que decida seguir a Jesús es exenta a eso. A lo contrario, dice en 1 Timoteo que asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Jesús. Lamentablemente tengo más desánimo para ustedes en el hecho que la Biblia nos promete sufrimiento. Así como la Biblia te promete a ti que Dios nunca te desamparará, el Señor te promete su presencia, el Señor te promete que tú un día vas a resucitar de los muertos, la Biblia también aún así te promete que vas a sufrir. Esa promesa la vemos abrazada por los discípulos de Jesús en el primer siglo. Sabemos que Pedro fue crucificado, Juan fue hervido vivo, todos fueron torturados, Pablo fue decapitado. Miramos durante la Reforma cristiana que los cristianos fueron quemados vivos por solamente su fe en Jesús. Me encanta la historia de Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot fue la esposa de Jim Elliot y ellos dos embarcaron a una misión a Ecuador para alcanzar un tribu que no ha sido alcanzado, que no sabían el nombre Jesús. Y lo interesante de Elizabeth Elliot es que ella fue con muchas esperanzas a este nuevo país, con un pueblo nuevo, solamente para luego ver que ese mismo tribu cual ella amaba y quería alcanzar fue el mismo tribu que asesinó a su esposo. Podemos ver eso pasando presentemente hoy mismo en la China y en el Medio Oriente. Ahorita mientras estamos aquí cómodos, el pastor Wang He y su esposa Shang Rong están presos, acusados de promover una religión que debilita el poder del gobierno. Y para mí se me hace muy interesante que aún los poderes seculares pueden reconocer que el evangelio tiene poder para quitar reductos, para quitar injusticias, y en veces nosotros mismos no tenemos ese mismo conocimiento. Finalmente pienso en Amy Carmichael, que a la edad de 28 años, ella dejó su hogar en Inglaterra y fue de misionera a la India. Su historia nos cuenta que ella nunca más regresó a su casa, sino que ella vivió el resto de su vida en India rescatando a niñas del tráfico de prostitución. Y también vemos que Elizabeth Elliot, Amy Carmichael, sufrió toda su vida con enfermedad que la dejaban debilitada. Yo quiero recordarles que les advertí que este es un mensaje difícil. Uno de los dichos favoritos míos de Amy Carmichael, ella decía, su frente de Jesús estaba coronada de espinas. ¿Acaso nosotros buscamos capullos de rosa para nuestra coronación? Amy Carmichael escribió una poesía en inglés que yo se la voy a leer en español y dice, ¿no tienes tú ninguna cicatriz? Ninguna cicatriz oculta en el pie o en el costado o en la mano. Te oigo a ti proclamado como poderoso en la tierra. Les oigo saludar tu brillante estrella ascendiente. Pero ¿no tienes ninguna cicatriz? ¿No tienes ninguna herida? Sin embargo, yo fui herido por los arqueros, devastado, me pusieron contra un árbol para morir y desgarrado las fieras voraces que me rodeaban, desfallecí. Pero tú no tienes herida, ninguna cicatriz. Sin embargo, como el maestro será el siervo, y traspasados y heridos son los pies que me siguen, pero los tuyos están intactos. No podría haberme seguido lejos el que no tiene ni herida ni cicatrices. Somos prometidos sufrimientos en este mundo. Y es importante anticipar esto, porque la Biblia dice que también no somos ignorantes del plot del enemigo. Entonces, ahora, ya que estamos en medio de este mensaje tan gozoso, ¿verdad? Lleno de tanta alegría, quiero ahora construir.
La primera cosa que quiero hablar es definir qué es la prisión. Y para mí la manera más fácil de poder definir cuál es la prisión es en enseñarles qué es lo que no es la prisión. Para empezar, la prisión no es castigo para el pecado. Y es importante que nosotros sepamos esto y me gustaría hasta repetirles eso, que la prisión no es por sus pecados. El Señor no nos está castigando a través de la prisión. Y me puede preguntar, bueno, Carlos, ¿por qué es tan importante que yo sabe esto? ¿Por qué lo repites 2 veces? Bueno, porque cualquier persona que cree que Jesús ha venido en forma de hombre, ha vivido una vida perfecta y que Jesús murió la muerte vil de un pecador, una muerte que nos correspondía a nosotros y lo hizo para reconciliar a Dios y el hombre, a esa persona la Biblia dice que no hay condenación. A esa persona la Biblia dice que tus pecados están al fondo del mar y a esa persona dice que aunque sus pecados eran como carmesí, ahora son blancos, como la lana. Yo siempre creía eso, pero realmente no me llegó a mi corazón hasta que un día fui a Oregón. Y les traje una foto de un lugar que yo visité en Oregón que se llama Multnomah Falls. Es una de las cascadas más grandes de todo el país. Y en ese tiempo, yo pasé por un tiempo en que yo me rendí no al Señor, sino al pecado. Y ese viaje fue un viaje que yo tomé para escaparme de la vida y para buscar al Señor. Y cuando yo ascendí a ese monte y miré esas cascadas, el Señor me tomó mi corazón, tomó mi atención y me dijo lo siguiente. Dijo, Carlos, yo derramo mi gracia sobre tus pecados como la cascada grande que miras enfrente tuya. Solamente ahí pude yo entender qué tan grande, qué tan devastante es la gracia de Dios. Y es importante que nosotros tengamos esa imagen en mente porque hay una batalla que no para. Hay una batalla que sigue dando por nuestros corazones y por nuestras mentes que nos quiere quitar el mensaje sencillo del Evangelio que Jesús ha venido para morir por nuestros pecados. Que a través de Jesús somos reconciliados con el Padre. La ira del Padre ya fue satisfecha. Todos tus pecados pasados, presentes y aún los pecados futuros ya fueron completamente cubiertas por la cascada de la gracia de Dios. Muchas veces las situaciones físicas nos impiden a mirar a situaciones con ojos espirituales. Me puede decir, bueno, Carlos, yo estoy pasando por algo muy real, muy físico. ¿Cómo yo puedo tener ojos espirituales para mirar ese asunto? Quiero leer Génesis 39, versículo 1 y 2. Y luego quiero leer Génesis 39, 20 a 22. Y el primer versículo dice lo siguiente. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Y ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Ahora seguir adelante. A ese tiempo ya Josué fue acusado de un crimen que él no cometió y fue echado a la cárcel. Y aquí miramos lo que pasó ahí. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. Y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Quiero que lo digan lo siguiente conmigo. Dios estaba con José. Dios estaba con José. Dios estaba con José. ¿Y por qué tenemos que guardar esto en nuestro corazón? Porque nosotros también somos recibidores de eso. Podemos decir, igual como podemos mirar la Biblia y aceptar que Dios estaba con José, Dios estaba con José, podemos decir, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Me encanta una canción que muchas veces cantamos que dice, estoy elegido
perdonado, yo sé quién dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Eso lo comparo yo a los tiempos de invierno o de repente el tiempo de lluvia, que no podemos ver el sol, sin embargo, sabemos que el sol está ahí. Entonces, eso ya quedó claro. La prisión no es por sus pecados. La segunda cosa, la segunda mentira de la prisión, para poder realmente entender qué es la prisión no es para siempre. Una vez más quiero repetirlo, la prisión no es para siempre. Y ustedes me pueden preguntar, pero Carlos, ¿tú cómo sabes eso? ¿Tú cómo sabes que lo que yo estoy pasando no es para siempre? Bueno, la primera manera que yo lo sé eso es porque yo, habiendo sufrido con depresión, me atraen mucho las personas que también han pasado por depresión. Y yo puedo reconocer que es una táctica muy común del enemigo decirte que vas a estar aquí por el resto de su vida. Eso no va a cambiar. Así vas a estar por siempre y no se va a ir este problema que tienes. Así vas a estar para siempre. Entonces, esa mentira yo ya he llegado a reconocerla. Incluso hasta yo espero que la persona me diga eso. Estoy esperando que me diga, Carlos, siento como que nunca me voy a aliviar. Bueno, gracias, esperaba que me ibas a decir eso. Y la segunda razón que es muy importante, o la segunda manera que yo sé que tu prisión no es por siempre, es porque la Biblia dice que aunque estemos en la noche llorando, el gozo viene a la mañana. Y aún así, el Señor no nomás nos dice eso, sino que nos muestra ejemplos. Eso lo miramos en la exaltación al palacio de José. Eso lo miramos en el triunfo que David tuvo sobre el gigante. Y eso lo podemos ver en Nehemías reconstruyendo el templo y en Daniel siendo rescatado de la boca de los leones. Finalmente, podemos ver esto en la muerte y resurrección de Jesús, su victoria sobre la muerte. Incluso la resurrección es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, 17-19. Dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y también están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Y si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. También podemos ver la historia de los saduceos. En Marcos capítulo 12 estamos introducidos o presentados a un grupo de personas que se llaman los saduceos. Y esos son, digamos, los escépticos de ese tiempo. Ellos no creían que habrá una resurrección y la Biblia nos dice que ellos trataron de poner a Jesús a prueba. Y yo me imagino que ellos inventaron una historia de una mujer que se casó con un hombre, ese hombre falleció, ese hombre tuvo 7 hermanos y la mujer se casó con cada uno de sus hermanos, o sea, ya la familia estaba maldecida. Y ella igual murió, ellos dijeron, pero Jesús, entonces ella de quién es esposa y con quién va a resucitar. Entonces dijo Jesús lo siguiente, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Le replicó Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni darán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Uno de los más escandalosos consecuencias, resultados de la caída del hombre es que la maestra obra de Dios, la creación, los que son portadores de su imagen, tengan que sufrir el estado humillante de la muerte. Los desafío en este momento que piensen en el más bello pedazo de arte que han en su vida conocido. Les desafío que piensen en el edificio más alto que han visto, en la canción más linda que han escuchado en toda su vida. Y ahora quiero que ustedes también piensen que todas esas cosas fueron creadas por criaturas que un día son destinados a regresar a
a ser polvo. La resurrección, aún igual como la de Cristo y la nuestra, es la evidencia al hombre que Él no ha desamparado su creación más preciosa, las criaturas que tienen hasta parte de Él mismo. Entonces, porque Jesús resucitó, yo puedo pararme aquí, en este lugar, mirarlo a ustedes en los ojos y audazmente decirles, bajo la autoridad de la palabra de Dios y la autoridad de la resurrección de Cristo, tu prisión no es para siempre. Una vez más quiero decirle, tu prisión no es para siempre, y lo digo basado en la autoridad de la misma palabra de Dios. Y ahora, con el fin más temoroso del hombre siendo vencido, conquistado, ninguna prisión puede ser demasiado para ustedes, para nosotros. Ya hemos hablado que no es la prisión. La prisión no es consecuencia de pecados. La prisión no es para siempre. ¿Y qué entonces sí es la prisión? Bueno, hablamos anteriormente de que pueden ser dos verdades y a la misma vez son una. La prisión es hecha de dos partes: lo físico y lo espiritual. Físicamente hablando, la prisión es un lugar o un estado de sufrimiento, injusticia o algún tipo de restricción en cual usted no puede salir o no tiene ninguna manera fácil de salir. En otras palabras, José estaba físicamente en una prisión literal. El profeta Daniel estaba físicamente en un pozo de leones. David tenía que encarar un gigante literal, era un verdadero gigante. Jesús fue físicamente crucificado a una cruz verdadera. Y en realidad usted puede estar sin trabajo, usted puede estar en una mala situación con su matrimonio, usted puede estar encarando problemas con sus hijos muy verdaderos. En otras palabras, usted puede estar en una prisión muy verdadera y física. Y no es mi intención desvalidar esa prisión, es verdadera. Es algo que usted con toda buena razón tiene el derecho o se le entiende el querer salir de ella. Espiritualmente, la prisión es un lugar donde somos refinados. Y antes que hable de lo siguiente, quiero acordarles que yo soy un hombre soltero y no soy casado, mucho menos tengo hijos, gracias a Dios. Y la única manera que yo he podido aprender muchas de las lecciones que cristianos aprenden como padres es a través de mi mascota, que ya está con el Señor, mi mascota Oliver. Como pueden ver, Oliver era un perro muy feliz, muy contento. Oliver muchas veces jurábamos nosotros que era como un humano, tenía emociones, le gustaba que estemos con él, está con nosotros. Él amaba a mi mamá, yo creo que más que a mí. Si podemos ver la próxima foto, él le encantaba que mi mamá lo arrulle como un niño. Y Oliver a la misma vez fue un perro demasiado enfermizo. Tanto era enfermizo que ya todos los empleados en la oficina del veterinario me conocían a mí y conocía a Oliver, porque mínimo una vez por mes, Oliver tenía que ir por algún tratamiento, algo que le pasaba. Lo más seguido era que se le infectaba los oídos. Ahora, por los que no saben, los labradores le encantan jugar en la agua. Entonces Oliver corría al agua, y se mojaba los oídos y no se secaba, entonces se le infectaban. Y Oliver a cada rato tenía que ponerle tratamiento. Y ese tratamiento era un líquido que se le ponía en los oídos. Y eso era algo muy incómodo para Oliver. Incluso Oliver, como vamos a ver en la próxima foto, se ponía muy triste después de su tratamiento. Como pueden ver, ¿verdad? Tiene cara como humana, ¿verdad? Como pueden ver cómo se siente Oliver. Ahorita está demasiado triste. Y entonces Oliver, podríamos decir que su prisión era los tratamientos de su infección de oído.
Y yo me acuerdo en ese tiempo, yo me sentía un poco frustrado, entendía que era un perro, entendía que no me podía comunicar con él. Y yo me frustraba que Oliver no tenía la capacidad de comprender que lo que yo hago en darle ese tratamiento era para su bien. Porque claro, por más que mi mamá lo amaba, ella hacía que yo le dé tratamiento porque ella sabía cómo se ponía Oliver, ¿verdad? Y yo me pensaba, ¿por qué no él puede entender que eso es para su bien? Claro, hay un amor que es el amor indulgente y un amor verdadero, un amor que realmente está dispuesto a darle no castigo, pero que la persona pase por una experiencia mala si es por su bien. Otro ejemplo de eso, un amor indulgente. Yo cuando fui a Perú, dije, mamá, pues fíjate que voy a tener que regalar a Oliver a un amigo porque ¿cómo no me lo puedo llevar al Perú? Y no creo que tú quieras quedarte con él. Dijo, no, ni te atrevas. Oliver se queda aquí, es parte de nuestra familia. Oliver se queda aquí con nosotros. Dije, bueno, tú te comprometes. Oliver ahora es tu hijo y tú te encargas de él. Y cuando regresé de mi misión, no les exagero, Oliver había subido 20 libras. Era una bestia, era un perro obeso. Yo dije, mamá, ¿qué pasó? Te lo dejé a ti. ¿Por qué es que subió tanto de peso? No, yo no sé. Él come normal, ¿qué yo puedo hacer? Y yo me quedé, bueno, voy a tener que llevarlo al doctor porque que si tiene cáncer, que será que tiene sí. Y ahí mi cuñado me para, Carlos, ven para acá. Yo sé por qué Oliver ha engordado tanto. Bueno, dime, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que tu mamá un día se puso a pensar que Oliver de repente se pone muy triste cuando nos mira a nosotros comiendo comida verdadera y que él tenga que comer comida de perro. Así que por 3 meses tu mamá todos los días fielmente iba a KFC, Kentucky Fried Chicken, y le compraba su cajita de pechuga frita a Oliver sin hueso, porque le puede hacer daño, con su puré de papa, su pan con mantequilla y su ensalada de repollo. Y eso comió todos los días mi pobre perro por un tiempo de 3 meses. Eso es quizás amor, pero un amor indulgente. Yo sabía que aunque Oliver esté indignado conmigo, que le puse ese líquido que él odia y desprecia y lo pone muy incómodo, yo supe que lo tenía que hacer de todas maneras. Y durante esos episodios yo le dije, Señor, ¿cómo me gustaría que este perro un día me entienda? Y me dijo el Señor muy claramente, Carlos, así también eres tú. Dios siendo un ser infinito, comunica con nosotros a nuestro nivel, pero hay muchas cosas que nosotros no tenemos la capacidad de entender. El desafío para nosotros es cómo reaccionamos nosotros a los actos de refinamiento del Señor. ¿Acaso sabemos, aún a pesar de nuestras batallas, nuestras pruebas, que Dios nos ama? Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Corremos el riesgo en la prisión de que ese versículo tan poderoso de la Biblia llegue a ser solamente un dicho cristiano. Finalmente, la prisión es un lugar, y créanme que lo que voy a hacer va a ser lo más loco del sermón, pero la prisión es un lugar actualmente, espiritualmente hablando, de ministerio poderoso y fructífero. Cualquiera podría pensar, bueno, pero si estoy en la prisión, la gente me debe atender, me deben visitar, me deben hacerme de comer, me deben orar por mí, cargar mis cargas. Y de repente eso es muy cierto. Pero uno de los versículos más profundos que hay en la Biblia acerca de ese tema está en 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Y dice así, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que salvan y entre los que se pierden. Aquí la palabra clave es aroma. Como ustedes muchos saben, el perfume se hace por un proceso largo. La única cosa cerca al perfume que yo he tratado de hacer es vainilla. Y la vainilla se tiene que reposar por 2 años. Es un tiempo largo
que uno puede pensar, bueno, no vale la pena. ¿Para qué pago todas esas compras para que realmente tenga que esperar 2 años para poder disfrutar de eso? También pienso en que muchas veces mi hermana, porque por los que no saben, a mí me encanta hornear, me encanta estar en la repostería. Y mi hermana pasa por mi lugar y dice, wow, qué rico huele todo eso. ¿Cómo me gustaría probar lo que has hecho? Claro, mi hermana no sabe que la repostería es un arte preciso, que tengo que medir todos los ingredientes muy precisamente, y a la vez es un proceso largo y es un proceso que a veces me sale mal. Entonces, esa imagen de aroma, yo creo que tiene la connotación de tiempo y de ser molido, de ser un proceso. Yo creo que José entendió eso en la prisión. ¿Por qué? Porque en la prisión él fue un aroma. Pablo también entendió eso. Muchas personas citan la cita bíblica que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente un chico soltero ve a una chica linda, oh, mira esa flaca, wow, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a pedirle ese número. De repente una persona puede ver un Mercedes lindo, nuevo, 0 millas, y lo ve y dice, wow, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que no sabemos es que el contexto de esa cita, cuando Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente él está hablando de sufrir. Todo lo puedo, aún pasar ese sufrimiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús entendió eso en su mismo ministerio y en su misma muerte. Muchas veces pensamos en Jesús, pensamos en su muerte y sabemos que Jesús fue a la misma vez hombre y a la misma vez fue Dios. Y pensamos en la imagen de Jesús en la cruz, cuando Él clama al Padre, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y podemos pensar, wow, Jesús fue humano, Él sintió dolor, Él me entiende a mí y mis dolores. Y de repente eso sea cierto. Pero la razón que yo personalmente no lo aplico en esa forma es porque primero, yo sé que Jesús siempre hacía preguntas con propósito. Él nunca hacía una pregunta sin primero ya saber la respuesta. Sacó una moneda de su bolsillo, dice, ¿de quién es la imagen de esa moneda? Cuando él habló con los discípulos, dice, ¿de quién dicen los hombres que soy yo? Jesús siempre sabía las respuestas a las preguntas que él hacía. Uno puede decir que de repente la pregunta fue hasta retórica. Ahora dices, Carlos, me estás filosofiando demasiado y no entiendo qué tiene que ver esto con Jesús haciendo la pregunta al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bueno, la razón por eso es, si pensamos solamente en la humanidad, el énfasis de esa pregunta es me. ¿Por qué me has desamparado? O sea, mí mismo. ¿Por qué me has desamparado a mí? Ese es el énfasis. Ahí Jesús, y de repente tiene buena razón, es la víctima. ¿Por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué? Pero cuando sabemos que Jesús tuvo un propósito con esa pregunta, podemos pensar más profundo y podemos saber que Jesús, la vida de Él fue entregada por nosotros, para ti, para mí. Él no vivió una vida para Él mismo, sino que vivió una vida para cumplir la misión del Padre, que era la reconciliación del hombre y Dios. Y cuando tomamos eso en mente, entonces el énfasis ya no es mí, sino por qué. Y uno podría decir, si yo quería decir esa misma frase, poner el énfasis en por qué, entonces la pregunta, el dicho sería, Padre, mira qué tan grande premio has tomado tú en desampararme. Mira qué tan gran premio, qué tan grande tesoro. Pienso en toda la gente de todo linaje, de toda tribu, de todo mundo que te van a llegar a servirte a ti y quererte a ti. Mira por qué me has desamparado. Entonces, la prisión de alguna forma es un lugar donde aprendemos a morirnos a nosotros mismos para que podamos realmente vivir una mejor vida en Cristo.
Es un lugar donde realmente podemos vivir. Y más importante, es un lugar que el Señor ha hecho en su gran juego de ajedrez para tu bien. En esos momentos voy a pedir que mis amigos, los músicos, pasen. Quiero hablar a dos personas en esta tarde, o dos grupos de personas. Hay gente en este lugar que en este momento están en el palacio. Y si ese es usted, mi oración es que esa palabra sea guardada en sus corazones para los tiempos que estén en la prisión no sean gastados, no sean desperdiciados. Y para los que estamos en la prisión en este momento, yo pido que el Espíritu Santo penetre en este momento tu corazón con ese mensaje sencillo. Que Dios, igual como estuvo con José, Dios está contigo. La prisión en cual estás ahorita presentemente no es para siempre. Y mientras tus mentes y tus circunstancias están siempre en guerra, tratando de convencerte que Dios no está contigo y Dios te ha olvidado y que este es tu final, eso no es cierto. En estos momentos vamos a cantar una canción que se llama Rodeado. Y es una canción que primeramente se la estamos enseñando a ustedes en esta tarde. Y es una canción que tiene dos frases muy sencillas. Así peleo mis batallas. Y aunque vea que estoy rodeado, realmente estoy rodeado por ti. Esa palabra rodeado quiero enfatizarla para decirles a ustedes que sí estamos rodeados por Dios para que nosotros sepamos que somos amados, somos guardados, atesorados. Que las cosas que estamos pasando, esas prisiones son para nuestro bien y que esas prisiones vienen de parte del amor eternal que tiene Dios para nosotros. Y finalmente somos rodeados para que seamos una fragancia. No somos llamados para ser complacientes en ver este mundo que se va al infierno. Y quizás el propósito de la prisión, así como José dice a sus hermanos, esto ustedes lo quisieron hacer para mal, Dios lo quiso hacer para bien. De repente hay un propósito opuesto al propósito de Dios en su prisión. De repente la prisión de otras potestades o otras circunstancias está para que usted se sienta decaído y para que usted se sienta aislado y que no sea efectivo. Pero el propósito de Dios para esa prisión es para que usted pueda alcanzar al mundo que lo rodea. Si no está satisfecho con el mundo como lo ve, qué bien. Porque justo usted es el que el Señor está enviando a ese mundo. Mientras cantamos, es mi desafío para ustedes que podamos entender esa verdad. Que por más que veamos que estamos rodeados por Él. Padre, tu mensaje a nuestros corazones en veces nos cae como difícil. No queremos sufrir. No queremos pasar por la prisión. Queremos estar a gusto. Queremos vivir una vida cómoda. Pero eso, Señor, no es un amor verdadero, sino que esto es un amor indulgente que queremos de ti. Queremos tu amor incondicional. Queremos ese amor que nos mantiene, que nos hace pasar por cosas difíciles, porque nos hacen sentir bien. Queremos acordarnos, Señor, que esas prisiones no son para siempre. Que estas prisiones no son porque tú no nos amas, porque nos estás castigando, sino que justamente esas prisiones son porque nos amas. Pido, Señor, que cada corazón aquí sea impactado por tu mensaje que tienes para nosotros. Que cada corazón aquí sea animado y que cada corazón sea comisionado para alcanzar este mundo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús.